Hola compañeros, somos el equipo 1 y este es nuestro proyecto de simulación sobre Grupo TUM. Para darles un poco de introducción a lo que es la problemática de nuestro proyecto, este proyecto se llevó a cabo en el área de prevención de pérdidas, en la agencia del complejo de Chamapa, esto es la agencia México del Grupo TUM. Esta área se encuentra para la salvaguardia de tres factores principales de la empresa. El primero es el operador, la mercancía del cliente y los activos de la empresa. En esta área se da seguimiento a los recorridos de los transportes, brindando atención inmediata cuando el operador se encuentra en una zona de riesgo, accidentes, exceso de velocidad o lleva demasiadas horas manejando. El área principalmente se rige por mensajes llamados macros. Estos mensajes llegan por un dispositivo que se encuentra en las unidades, funciona mediante claves y llegan a la plataforma de mensajería para así tener comunicación directa con el transportista y la agencia. La problemática radica en que al ser una empresa con demasiadas unidades no se puede atender de manera inmediata. Se tiene un sistema que agrupa y prioriza estas alertas, pero no ha sido lo suficiente para atenderlas de manera inmediata. Por lo tanto, la problemática que se requiere es reducir el tiempo de atención de alertas. Para nuestra problemática se tiene en promedio que ingresan 2.000 alertas por turno, el turno es de un día. Se cuenta con 20 personas en esta área de atención a alertas y 20 dispositivos para atenderlas. Calculando en promedio se atienden solo 1.800 alertas por día y se quedan 200 alertas sin atender. Estas 200 alertas incrementan el tiempo de atención de alerta para el siguiente turno. Nosotros iniciamos haciendo nuestro diagrama causal en el sistema Vensim, aquí recolectando los principales elementos que son las alertas ingresadas, tardanza en la atención de alertas y las alertas atendidas. Hicimos varias versiones hasta llegar al modelo que les estamos presentando. En las relaciones de nuestro diagrama causal es que a más tardanza en la atención de alertas, hay más alertas ingresadas. A más alertas ingresadas es más la tardanza en la atención de alertas. A más tardanza en la atención de alertas, hay más alertas atendidas. Y a más alertas atendidas es menor la tardanza en la atención de alertas. Teniendo un bucle positivo del lado izquierdo y uno negativo del lado derecho, se agrega la variable para el incremento de las alertas por turno y el límite establecido para la atención de las alertas. Para la elaboración del diagrama de flujo se tomó en cuenta el diagrama causal. Iniciamos definiendo la variable de nivel tardanza en la atención de alertas, ya que es un elemento que se trata de reducir como variable de flujo. Insertamos las alertas ingresadas y las alertas atendidas, ya que son los elementos que pueden definirse como funciones temporales. Pueden incrementar las alertas ingresadas o podemos subir nuestra capacidad para atender las alertas. Ingresamos como variables auxiliares el incremento de atender alertas y el límite que se tiene actualmente para atender estas. Para las ecuaciones dentro del diagrama de flujo, usamos que tardanza en la atención de alertas es igual a alertas ingresadas menos alertas atendidas. En el valor inicial usamos 2.000 alertas. En las alertas atendidas fue igual a tardanzas en la atención de alertas entre el límite de alertas. Las alertas ingresadas es igual a alertas en la atención de alertas por el incremento de alertas. El incremento de alertas es de un 10%, el límite de alertas es de 1.800, en el final time de 30, el initial time de 0 y el team speed es de 1. Las unidades son días.
Para nuestra primera simulación se tomaron en cuenta los valores iniciales en la problemática, así como las ecuaciones. Se comenzó con la modelación en la programación de BEMSIM y se validó el programa. La primera simulación se guardó como proyecto 1, las unidades son días y todas las simulaciones en el tiempo final fueron de 30 días. Como podemos ver aquí la gráfica de tardanza en la atención de alertas va incrementando. Es, al atender el excedente de 200 alertas sin atender, la tardanza en la atención de alertas incrementa durante el mes. Teniendo más días en el sistema, solo iría aplazando el tiempo de respuesta que se tiene para esta atención. En la tabla podemos observar la diferencia que existe entre nuestra capacidad de alertas atendidas y las alertas que van ingresando con el tiempo. Para nuestra segunda simulación, se incrementó el personal y los dispositivos de atención de alertas. Para que el límite de atención de alertas sea igual a las alertas ingresadas, las demás ecuaciones se mantienen de la misma manera. Vemos que la tardanza sigue aumentando, esto debido a nuestro modelo, pero donde veremos realmente la reducción de esta tabla es en las alertas atendidas. Se comparará con la simulación 1 y 2 en la siguiente diapositiva, en la cual les vamos a mostrar la tabla donde se muestra más la reducción de estas. A continuación, esta tabla nos muestra los días que nos tardamos en atender nuestras 2000 alertas. En la primera simulación estamos ocupando un 1% que si lo convertimos en horas nos sale a 26.64 horas las que nos tardamos en atender esta alerta. Ya haciendo nuestra segunda simulación podemos ver que incrementa el límite de alertas a 2000 y en la primera atendimos todas las alertas y en el segundo día tuvimos una tardanza de 2.16 horas para poder ahora sí que atender la mayor cantidad de alertas, que no es mucho, pero pues ahora sí que poco a poco esta reducción se va a ir viendo con más visibilidad de lo que va a ser. En esta tercera simulación podemos observar una tabla. En esta tabla lo que hicimos fue incrementar el número de personal para que sobrepase el límite de las 2000 alertas por día. Las demás variables las vamos a mantener de la misma forma. Esta simulación la vamos a guardar con el nombre de proyecto 3. Aumentamos el límite a 2500 alertas por día. Aquí se logra reducir la tardanza desde el primer día utilizando solamente 19.2 horas para las primeras 2000 alertas ingresadas. Aparte de que se logra reducir el tiempo, se tiene la capacidad extra para atender más alertas. En esta cuarta simulación lo que realizamos es que cada integrante del equipo propusiera un evento que incrementara las alertas, teniendo como límite las 2500 y por lo que se procedió a cambiar el porcentaje del incremento de alertas a un 30%. Las demás ecuaciones quedaron de la misma manera. Con los resultados de la simulación, en los primeros 2 días se pudo con el incremento de las alertas, pero al tercero se volvieron a obtener retrasos en la atención de las alertas, por lo que en caso de diversos eventos que incrementen las alertas, tenemos 2 días para tomar alguna decisión ante la crisis, o sea el caso que en estos 2 días se reduzcan los eventos no controlados que generen estas alertas. Sin duda alguna, el proceso de simulación es bastante complicado. Tenemos que tener en cuenta bien establecidos los factores que intervienen en la problemática para lograr un modelo válido y lógico. Más aparte, tenemos que tener un buen conocimiento matemático para lograr las correctas ecuaciones en el modelo y así relacionarlo con nuestras variables. Al momento de
obtener las gráficas y tú darle un análisis, tienes que volver al principio de la modelación para saber cuáles eran tus resultados esperados y compararlo cuáles son los que estás obteniendo en las tablas. Nosotros logramos definir bien cuál era nuestra problemática. Por lo tanto, logramos un modelo lógico y sólido. No quisimos hacerlo bastante complejo, puesto que es nuestra primera simulación. Comenzamos con las primeras simulaciones y creímos que estábamos mal, pero comenzando con la simulación 2 y la 3 y la 4, comenzamos a comparar con las tablas y vimos que logramos reducir el tiempo de atención de alertas. Al principio nos tomaba un día con 2 horas y logramos reducir esas 2 horas a completarlo todo en un día, y en las siguientes simulaciones logramos hacerlo todo en menos de un día. Bueno, y como conclusión final, la simulación de sistemas es un poco complicada, pero es muy útil dentro de las empresas, ya que esto ayuda a resolver problemas y en la toma de decisiones. Generalmente ayuda a la solución de problemas rutinarios. Puedes realizar la simulación de soluciones propuestas antes de llevarlas a la realidad, aquí observando si lo que se modela genera resultados positivos. También se puede hacer la comparación de problemas actuales con las estadísticas propuestas. En mi proyecto lo que pude observar es que sí logramos la disminución de los tiempos en atender las alertas recibidas, pudiendo identificar la problemática que existe dentro de esta empresa y las variables. Se tuvieron que hacer varias pruebas y cambios para que salieran las tablas y las gráficas y salieran los resultados que nosotros esperábamos. Como conclusión me gustaría decir que esta parte de simulación es muy interesante y muy útil, pues para esta parte nos ayuda mucho a desarrollar otros aspectos que a lo mejor no hemos tomado en cuenta o buscar algunas otras variables que están causando que nuestros procesos no funcionen como queramos. Este proyecto en especial nos demostró que para poder tener una mayor capacidad de reacción es importante ingresar a más personal y más equipo, el cual será útil para que los operadores puedan ser atendidos con mayor rapidez. Aunque no solo depende de esto, nos podremos ayudar a encontrar otras áreas de oportunidad y descubrir que el problema no solo está en el área de prevención, sino a lo mejor en el área de mantenimiento, operaciones o incluso en hasta desarrollo personal.